Lo que las cámaras mostraron era solo el principio, porque hay algo que no grabaron, algo que estaba ahí, en ese túnel, en ese vagón, algo que tomó a Ricardo Montes y que ha estado tomando personas durante años. Bienvenidos a la parte 2, lo que las cámaras no grabaron. Hace 2 semanas, Ricardo Montes desapareció en el metro. Entró al vagón número 3 a las 6:45 de la mañana, en la estación Terminal Norte. Las cámaras lo mostraron claramente, subiendo al tren, sentándose, sacando su teléfono. Las puertas se cerraron. El tren partió, entró al túnel, y Ricardo nunca salió. 32 cámaras revisadas, 23 estaciones monitoreadas. Ninguna lo mostró bajando. El detective Ramírez encontró su zapato, su celular, en medio del túnel entre Terminal Norte y Avenida Central. 6 kilómetros de oscuridad. Pero no encontró a Ricardo. Y entonces, el detective vio algo en las grabaciones. Un glitch, medio segundo. Todas las cámaras del sistema, al mismo tiempo, y en ese medio segundo, en la imagen distorsionada del vagón, una sombra que no era de Ricardo, una sombra que se movía hacia él. Eso fue lo que vimos en la parte 1. Ahora, vamos más profundo, porque el detective Ramírez no se detuvo ahí. 3 días después de encontrar el zapato y el celular, el detective recibió una llamada. Detective, soy Mario, del Departamento de Seguridad del Metro. Necesito verlo, urgente. El detective llegó a la estación Terminal Norte 1 hora después. Mario lo esperaba en la sala de seguridad, nervioso, pálido. ¿Qué pasa, Mario? Detective, después de que usted se fue, seguí revisando las grabaciones, como usted pidió, y encontré algo. ¿Qué encontraste? Mario se sentó frente a los monitores. Mire, esta es la grabación del andén cuando el tren llegó esa mañana. La pantalla mostró el andén. 6:43 de la mañana. 5 personas esperando. Ricardo entre ellas. El tren llegó. Las puertas se abrieron. Las 5 personas subieron. Mire con atención, dijo Mario. El detective se acercó. En la pantalla, las 5 personas entraron al vagón, pero justo antes de que las puertas se cerraran, algo más entró. El detective frunció el ceño. ¿Qué fue eso? Mario rebobinó. Lo reprodujo en cámara lenta. Ahí, en el último segundo antes de que las puertas se cerraran, una sombra, rápida, casi imperceptible, entrando al vagón. El detective sintió ese frío. ¿Eso es una persona? No lo sé, dijo Mario. No se ve como una persona. Se ve como una sombra, pero se mueve sola. ¿Revisaste las otras cámaras? Sí. Mire esto. Mario cambió a otra cámara, una del techo del andén. Ángulo diferente, la misma escena. El tren llegando, las personas subiendo y la sombra deslizándose por el suelo, subiendo al vagón. El detective se pasó la mano por la cara. Esto tiene que ser un error de la cámara. Eso pensé yo también, dijo Mario. Pero mire esto. Mario abrió otra grabación. Esta es de hace 3 meses, estación Terminal Norte, línea 3, 6:50 de la mañana. La pantalla mostró el andén. Diferente día, diferente gente. Un hombre subió al tren, solo, y justo antes de que las puertas se cerraran, la misma sombra, entrando. El detective sintió ese cosquilleo en la nuca. Ese hombre desapareció, dijo Mario. Reportado como desaparición voluntaria, tenía deudas, problemas personales. Cerraron el caso. Y antes de eso,
Mario abrió más grabaciones, una tras otra, diferentes fechas, diferentes personas, pero siempre la misma sombra, entrando al vagón, justo antes de que las puertas se cerraran. El detective contó 7 grabaciones, 7 personas diferentes, 7 sombras, todas desaparecidas. Mario, necesito que me consigas todas las grabaciones de los últimos 10 años, todos los casos de desapariciones en la línea 3, todas. Eso va a tomar tiempo, detective. Entonces empieza ahora. El detective salió de la estación. Llamó al doctor Torres. Doctor, necesito verlo. Se encontraron en una cafetería cerca de la universidad. El doctor Torres llegó con su laptop, su carpeta de papeles. ¿Qué pasó, detective? El detective le mostró las grabaciones en su teléfono, los videos que Mario le había enviado. El doctor Torres los vio. Una vez, 2 veces. Su rostro palideció. Esto es imposible. Lo sé, detective. Esto no es una sombra normal. Mire cómo se mueve. No sigue las leyes de la física. No hay fuente de luz que la proyecte. Se mueve independientemente. ¿Qué es? El doctor Torres cerró su laptop. Detective, voy a decirle algo y usted va a pensar que estoy loco. Dígamelo. El doctor Torres respiró hondo. He estado investigando las desapariciones, los patrones, los datos, y encontré algo que no tiene sentido, pero que explica todo. Que hay un túnel abandonado, debajo de la estación Terminal Norte. ¿Un túnel abandonado? Sí, construido en los años 60, antes de que terminaran el sistema actual. Iba a ser parte de una línea que nunca se completó. Lo sellaron. Oficialmente no existe, pero está ahí. ¿Y qué tiene que ver con las desapariciones? El doctor Torres abrió su carpeta. Sacó un mapa viejo, amarillento, líneas dibujadas a mano. Mire, este es el mapa original del sistema de metro, de 1963. Mire esta línea, la línea original 3. No pasaba por donde pasa ahora, pasaba más abajo, 50 metros más abajo. ¿Por qué la cambiaron? Eso es lo que no está claro. Los documentos oficiales dicen problemas estructurales, pero hablé con un ingeniero jubilado, trabajó en la construcción original. Me dijo algo extraño. ¿Qué le dijo? Me dijo que tuvieron incidentes durante la construcción, trabajadores que desaparecían, equipos que fallaban sin razón, sonidos que no deberían estar ahí. ¿Qué clase de sonidos? El ingeniero no quiso decirme, solo dijo que era mejor no hablar de eso, que cerraron ese túnel por una razón, y que esa razón no era estructural. El detective miró el mapa. ¿Ese túnel sigue ahí? Debería. Los túneles no desaparecen, solo los sellan. ¿Hay forma de entrar? El doctor Torres señaló un punto en el mapa. Aquí, debajo de la estación Terminal Norte, hay un acceso de mantenimiento. Está sellado, pero podría abrirse. Necesito entrar ahí. Detective, no sé si es buena idea. ¿Por qué no? Porque ese ingeniero, el que me habló del túnel, desapareció hace 3 años. Nunca lo encontraron. El detective guardó silencio, pero necesitaba respuestas. Voy a entrar a ese túnel, dijo. Entonces voy con usted, dijo el doctor Torres. Al día siguiente, el detective organizó una expedición no oficial. No podía pedir permiso, porque oficialmente ese túnel no existía, y si pedía permiso, le dirían que no, o peor, le quitarían el caso. Así que decidió hacerlo solo. Bueno, no solo. El equipo, el detective, el doctor Torres, Mario,
Y Héctor, el técnico del metro. 4 personas, 4 linternas, 4 chalecos con cámaras corporales, un medidor de campos electromagnéticos, un grabador de audio profesional y un mapa de hace 60 años. Se encontraron afuera de la estación Terminal Norte a las 10:30 de la noche. El metro cerraba a las 11. A las 11:15, cuando el último tren saliera, cuando el último pasajero se fuera, entrarían. Esperaron en un café cercano. Nadie hablaba mucho. Mario revisaba su teléfono. Nervioso. Héctor revisaba su equipo, su linterna, sus herramientas. El doctor Torres revisaba el mapa viejo una y otra vez. El detective solo miraba por la ventana, a la estación, a las personas entrando y saliendo, sin saber lo que había abajo. A las 11:10 pagaron. Salieron del café, caminaron hacia la estación. Las puertas estaban cerrando. Héctor usó su tarjeta de empleado. Las puertas se abrieron. Entraron. El guardia de seguridad los miró. Héctor le mostró su identificación. Mantenimiento nocturno, dijo. Revisión de emergencia en el túnel 3. El guardia asintió, sin hacer preguntas. Los guardias de noche nunca hacían preguntas. Bajaron al andén. Vacío. Completamente vacío. Las luces principales estaban apagadas. Solo las luces de emergencia, rojas, parpadeantes, creando sombras largas en las paredes. El silencio era absoluto. Solo el zumbido lejano de los transformadores eléctricos. Sus pasos resonaban. Cada pisada, multiplicada por el eco. Llegaron a la puerta de metal al final del andén, la puerta con el letrero: prohibido el paso. Solo personal autorizado. Héctor sacó sus llaves, encontró la correcta, la insertó en la cerradura, giró. Clic. La puerta se abrió. Un pasillo oscuro, estrecho. El aire que salió era frío, húmedo, olía a abandono. El detective encendió su linterna. Los demás también. 4 haces de luz cortando la oscuridad. Entraron. La puerta se cerró detrás de ellos con un golpe seco. Todos saltaron. Solo fue el viento, dijo Mario, pero su voz temblaba. El pasillo era largo, 50 metros tal vez. Las paredes eran de concreto desnudo, sin pintar, con manchas de humedad, moho verde en las esquinas. Cables colgaban del techo, algunos rotos, otros aún conectados a algo. El piso era de metal, rejilla industrial. Se podía ver abajo, tuberías, cables, oscuridad. Caminaron en fila. El detective adelante, Héctor atrás. Sus pasos sonaban metálicos contra la rejilla. Clan, clan, clan. El doctor Torres miraba el mapa con una pequeña linterna. Deberíamos llegar a las escaleras en 30 metros, dijo. Siguieron caminando. 20 metros, 25, 30, ahí. Las escaleras, de metal, oxidadas, bajando en espiral. No podían ver el fondo. La oscuridad se lo tragaba. Héctor se asomó. Alumbró con su linterna. Bajan mucho, dijo. No veo el final. ¿Cuánto crees que bajen?, preguntó Mario. No lo sé. 50 metros, tal vez más. El doctor Torres miró el mapa. En los planos dice que el túnel abandonado está 50 metros más abajo que el actual. Entonces ahí vamos, dijo el detective. Empezaron a bajar. Los escalones eran estrechos, resbalosos por la humedad. Se agarraban del barandal, oxidado, dejando manchas naranjas en sus manos. Bajaban despacio, escalón por escalón. El detective contaba: 10 escalones, 20, 30. El aire se volvía más frío con cada escalón, más pesado.
como si fuera más denso. 40 escalones. 50. El sonido de sus pasos cambiaba. Se volvía más hueco, como si el espacio abajo fuera grande. 60 escalones. 70. Mario resbaló. Se agarró del barandal a tiempo. «Cuidado», dijo Héctor. 80 escalones. El detective empezaba a sentir el cambio de presión en sus oídos, como cuando subes a una montaña, pero al revés. 90 escalones. Y finalmente, llegaron al fondo. Otro pasillo, pero este era diferente, más ancho, más alto. El techo debía estar a 5 metros de altura. Las paredes no eran de concreto, eran de piedra, roca natural, como si hubieran excavado directamente en la montaña bajo la ciudad. El piso era de tierra compacta, con huellas, viejas, de botas, de años atrás. El detective alumbró el techo. Vio marcas de explosivos, círculos negros donde habían volado la roca. «Esto es muy viejo», dijo Héctor. «Mucho más viejo que los 60. ¿Qué tan viejo? No sé, pero esta técnica de excavación es de principios del siglo XX, tal vez antes de que construyeran el metro, mucho antes». «Entonces, ¿qué es este lugar?», preguntó Mario. «No lo sé», dijo el detective, «pero vamos a averiguarlo». Siguieron caminando. El pasillo se extendía, recto, pero no infinito. A los 100 metros giraba. Siguieron la curva y llegaron a la puerta grande, de metal, con las cerraduras oxidadas y el letrero: «Peligro, no entrar», pintado a mano. Hace décadas. Héctor sacó sus herramientas. «Esto va a tomar tiempo», dijo. «Estas cerraduras son viejas, soldadas por el óxido». «Toma el tiempo que necesites», dijo el detective. Mientras Héctor trabajaba, el doctor Torres sacó su medidor de campos electromagnéticos. Lo encendió. La pantalla se iluminó. Empezó a medir. Su rostro palideció. «Detective, ¿qué? Esto no es normal». «¿Qué no es normal?» «Estas lecturas. Hay un campo electromagnético masivo del otro lado de esta puerta. Más fuerte que cualquier cosa que haya visto. Más fuerte que una planta eléctrica. Más fuerte que una subestación. ¿Qué podría causar eso? No lo sé. Pero sea lo que sea, está activo y ha estado activo durante mucho tiempo». Héctor siguió trabajando. 10 minutos, 15, 20, finalmente, un clic. La última cerradura cedió. «Listo», dijo Héctor. Respiró hondo. «¿Seguros que quieren hacer esto?» El detective asintió. «Ábrela». Héctor empujó la puerta. Chirrió. Un sonido largo, agudo, como un grito metálico. La puerta se abrió y el olor salió. Aire viejo, estancado, aire que había estado encerrado durante 50 años. Olía a metal, a ozono, a algo quemado, a algo más, algo que no podían identificar. El detective alumbró adentro, un túnel, pero no era como los túneles del metro. Era más grande, mucho más grande. El techo debía estar a 10 metros de altura. Las paredes eran de concreto, pero sin terminar, como si hubieran dejado la construcción a medias. Y había rieles, viejos, oxidados, cubiertos de polvo de décadas. «Esto es el túnel abandonado», dijo el doctor Torres. El grupo entró. La puerta se cerró detrás de ellos, despacio, con otro chirrido. Nadie la había cerrado, solo se cerró. Mario miró atrás, nervioso. «¿Vio eso? Solo es el peso de la puerta», dijo Héctor, pero su voz no sonaba convencida. El detective alumbró adelante. El túnel se extendía, recto, desapareciendo en la oscuridad.
Sus linternas iluminaban solo unos 20 metros. El resto era oscuridad absoluta. El doctor Torres encendió la grabadora de audio. «Voy a grabar todo», dijo. Empezaron a caminar. Sus pasos sonaban diferente aquí, más huecos, como si el espacio fuera más grande de lo que parecía. El eco duraba más tiempo, multiplicándose, creando la ilusión de que había más gente caminando. El detective miraba las paredes mientras caminaban. Había graffiti, pero no graffiti moderno. Mensajes escritos a mano, con pintura blanca o con tiza, letras irregulares, temblorosas. El detective leyó algunos en voz alta. «No sigan, regresen mientras puedan. Aquí no es seguro, nos están observando». Y el último, el más perturbador: «Ayúdenme, por favor, no puedo salir», firmado con una fecha, 12 de abril de 1970, 55 años atrás. El doctor Torres tomó fotos de los mensajes. «Esto corrobora los documentos», dijo. «Gente desapareció aquí, durante la construcción, o durante el proyecto Umbral», dijo el detective. Siguieron caminando. 100 metros, 200, 300. El túnel no cambiaba, recto, interminable, y entonces Mario se detuvo. «Escuchen», susurró. Todos se detuvieron. Silencio, un silencio absoluto. No había sonido de trenes en la distancia, no había zumbido de electricidad, no había nada. Y entonces lo escucharon, un zumbido, lejano, apenas audible, grave, constante, como el zumbido de un transformador gigante, pero más profundo, como si viniera desde abajo, desde muy abajo. «¿Qué es eso?», preguntó Mario. El doctor Torres miró su medidor. «El campo electromagnético está aumentando. Mientras más nos acercamos, más fuerte se vuelve». «¿Nos acercamos a qué?». «A la fuente», dijo el doctor Torres. Siguieron caminando. El zumbido se hacía más fuerte. Ahora podían sentirlo. No solo escucharlo, sentirlo en sus cuerpos. Una vibración sutil, en los huesos, a los 500 metros. Héctor se detuvo. «Detective, mire esto». Alumbró el suelo con su linterna. Había marcas, en la tierra, como si algo pesado se hubiera arrastrado. Líneas paralelas, de algo con ruedas o con patas. Las marcas se extendían por el túnel, hacia adelante. El detective las siguió con su linterna. Desaparecían en la oscuridad. «Sigamos», dijo. «A los 700 metros». Encontraron algo más. Una bifurcación. El túnel se dividía en dos. A la izquierda, un túnel más estrecho, oscuro, sin marcas, sin huellas. A la derecha, un túnel del mismo tamaño, con las marcas de arrastre continuando, y con algo más, luz. Una luz muy tenue, roja, parpadeando, muy adentro. «Por ahí», dijo el doctor Torres, señalando la derecha. Entraron al túnel derecho. Este era más estrecho, el techo más bajo, 3 metros tal vez. Las paredes tenían manchas, oscuras, negras, como quemadas. El detective tocó una con su mano enguantada. La mancha era pegajosa, fría. Retiró la mano rápido. Siguieron. El zumbido era más fuerte aquí, mucho más fuerte. Ya no era solo un sonido, era una presencia física. Podían sentirlo en sus dientes, en sus cráneos. Mario se llevó las manos a los oídos. «Es muy fuerte», dijo. «Ya casi llegamos», dijo el doctor Torres mirando su medidor. «El campo está. Esto es imposible. Estas lecturas son... ¿qué? Imposibles. Esto es más fuerte que cualquier cosa en la Tierra».
A los 100 metros, el túnel se abría a una sala grande, circular, techo abovedado, como una catedral subterránea. Los cuatro se detuvieron en la entrada. Alumbra Ron con sus linternas y vieron la estructura. En el centro de la sala no sabían qué era, de metal, pero no de un metal normal. Brillaba débilmente, con luz propia, luz azulada, forma circular, como un anillo gigante, de 10 metros de diámetro, vertical, perpendicular al suelo, con cables saliendo de ella, cientos de cables conectados a las paredes, al techo, al suelo, y máquinas viejas de los años 60, con diales, con luces, con botones, y todavía, después de 50 años, funcionaban, luces parpadeando, rojas, verdes, amarillas, diales moviéndose, y el zumbido venía de ahí. ¿Qué es esto?, preguntó el detective. El doctor Torres se acercó. Con cuidado. Esto es equipo de los años 60. Equipo de experimentación. ¿Experimentación de qué? El doctor Torres leyó algunas placas. Etiquetas viejas, casi ilegibles. Proyecto Umbral. Fase 2. 1969. Héctor se acercó. Nunca había oído de ningún proyecto Umbral. Yo tampoco, dijo el detective. El doctor Torres siguió leyendo. Resonancia dimensional. Apertura de... No puedo leer el resto. ¿Apertura de qué? El doctor Torres se giró. Detective, creo que estaban tratando de abrir algo. Algún tipo de portal. El detective lo miró como si estuviera loco. ¿Portal a dónde? No lo sé, pero sea lo que sea, lo activaron y nunca lo apagaron. Mario alumbró alrededor. Hay más cosas aquí. Había mesas con papeles, documentos viejos, amarillentos. El doctor Torres los revisó. Informes de pruebas. Mire esto. Fecha: 20 de marzo de 1970. Prueba número 43. Resultado: exitoso. Apertura estable durante 7 minutos. Pero hay una nota. ¿Qué nota? Efecto secundario no previsto. Presencia detectada del otro lado. Naturaleza desconocida. Prueba suspendida. El detective sintió ese vacío en el estómago. Presencia. El doctor Torres siguió leyendo. Hay más reportes. Mire. Fecha: 5 de abril. Trabajador desaparecido durante prueba. Búsqueda sin resultados. Fecha: 12 de abril. 2 trabajadores desaparecidos. Fecha: 20 de abril. Equipo completo desaparecido. ¿Y qué pasó? El doctor Torres leyó el último documento. Fecha: 28 de abril de 1970. Proyecto Umbral cancelado. Instalación sellada. Acceso prohibido. Motivo: no especificado. Cancelaron el proyecto, dijo el detective, pero dejaron el equipo funcionando. Eso parece. El doctor Torres miró la estructura en el centro. ¿Y si esto sigue funcionando? Si nunca lo apagaron. ¿Qué? Lo que sea que abrieron. Todavía está abierto. Mario retrocedió. Necesitamos salir de aquí. Espera, dijo el detective. Se acercó a la estructura. Había algo más. Detrás de ella, alumbró con su linterna y vio ropa. Ropa tirada en el suelo. Zapatos, maletas, teléfonos, docenas, tal vez cientos. Años de objetos acumulados. El detective se arrodilló. Revisó. Encontró un teléfono, más moderno, de hace pocos años. Lo encendió. Batería muerta. Encontró una identificación. En una billetera. Carlos Méndez. Desaparecido hace 4 años. Encontró otra. Identificación de una mujer.
Ana Ruiz, desaparecida hace 2 años. Todas las personas desaparecidas, sus cosas, aquí, pero ellos no estaban. El doctor Torres se acercó. Detective, creo que cuando la gente desaparece en el metro, cuando esa sombra los toma, los trae aquí, o los pasa a través de lo que sea que hayan abierto. ¿A través a dónde? El doctor Torres miró la estructura, las luces parpadeando. Al otro lado, el detective iba a responder, pero entonces, el zumbido cambió, se volvió más fuerte, más agudo. Las luces de la estructura empezaron a parpadear más rápido, y el aire se volvió pesado, como si la presión cambiara. Héctor retrocedió. Algo está pasando. Vámonos. Ahora, gritó el detective. Los 4 corrieron hacia la salida de la sala, pero entonces, las linternas parpadearon, se apagaron, todas al mismo tiempo. Oscuridad total. El detective sacudió su linterna. Nada. La de Mario. Nada. La del doctor Torres. Nada. Solo la linterna de Héctor seguía encendida. Apenas. Detective, susurró Mario. Hay algo aquí. El detective sintió ese frío que no viene del aire, ese frío que te dice que no estás solo. Héctor alumbró alrededor con su linterna débil, y la vieron, la sombra. Pero aquí, en este lugar, no era solo una sombra, era más una figura, oscura, densa, como si fuera humo sólido, sin rostro, sin forma definida, pero ahí, moviéndose, hacia ellos. «Corran», gritó el detective. Corrieron, en la oscuridad, tropezando, chocando contra las paredes. La linterna de Héctor iluminaba apenas el camino. Detrás de ellos, el sonido, ese sonido, como respiración, pero no humana, más profunda, más grave. Llegaron a la bifurcación, giraron a la izquierda, siguieron corriendo. El detective miró atrás. La sombra los seguía, deslizándose, sin tocar el suelo, rápida, cada vez más cerca. «La puerta», gritó Héctor. «La puerta está adelante». La vieron, la puerta de metal, abierta. Corrieron hacia ella, pasaron, los 4. Héctor cerró la puerta de golpe, la aseguró. Se apoyaron contra la pared, respirando, temblando. Y entonces, un golpe, contra la puerta, fuerte, metálico. Todos saltaron. Otro golpe, más fuerte. La puerta vibró. Otro, y entonces, silencio. Los 4 esperaron. 1 minuto, 2 minutos. Nada. «Vámonos», dijo el detective. Subieron las escaleras, rápido. Salieron al pasillo, a la estación, al andén. Las luces de emergencia nunca se habían sentido tan reconfortantes. Se sentaron en un banco, intentando recuperar el aliento. «¿Qué fue eso?», preguntó Mario. Nadie respondió, porque nadie tenía respuesta. Al día siguiente, el detective se reunió con el doctor Torres en su oficina. «Necesitamos teorías», dijo el detective. «Necesitamos explicaciones». El doctor Torres abrió su laptop. «He estado investigando, leyendo, tratando de entender. Tengo 3 teorías. Dígalas». Teoría 1. Accidente ocultado. El doctor Torres mostró documentos. En 1970 hubo un accidente en ese túnel. Durante las pruebas del proyecto Umbral, murieron personas, muchas personas, pero el gobierno lo ocultó. Sellaron el túnel, borraron los registros y ese equipo sigue funcionando mal, emitiendo radiación, campos electromagnéticos, algo que afecta a las personas, que las hace alucinar, desaparecer. ¿Eso explica las sombras? Podría, si la radiación afecta las cámaras, si crea ilusiones ópticas.
¿Y explica las desapariciones? El doctor Torres dudó. Parcialmente. Teoría 2. Teoría 2. Experimento gubernamental. El doctor Torres mostró más documentos. El proyecto Umbral nunca se cerró realmente. Continúa. En secreto, usando el metro como campo de pruebas, tomando personas, experimentando con ellas. Hay precedentes, proyectos secretos del gobierno en los años 60 y 70, MK Ultra, operaciones encubiertas. Esto podría ser algo similar. ¿Eso explica todo? Explicaría las desapariciones, el encubrimiento, la falta de registros, pero no explica lo que vimos anoche, esa cosa. Teoría 3. El doctor Torres cerró su laptop. Teoría 3. Anomalía dimensional. El detective frunció el ceño. ¿Qué? El doctor Torres respiró hondo. Detective, en física cuántica. Hay teorías sobre otras dimensiones, otros espacios, paralelos al nuestro. Normalmente no interactúan con nosotros. Están separados. Pero, ¿y si el proyecto Umbral logró abrir una conexión? ¿Una puerta? Entre nuestra dimensión y otra cosa. Eso suena a ciencia ficción. Lo sé, pero explicaría todo. Las sombras, las desapariciones, lo que vimos anoche. Si abrieron una puerta y algo del otro lado está pasando, tomando personas. ¿Por qué tomaría personas? No lo sé. No sabemos qué es. No sabemos qué quiere. Solo sabemos que está ahí. El detective se levantó, caminó hacia la ventana, miró la ciudad, miles de personas caminando, viviendo sus vidas, sin saber que debajo de sus pies, metros bajo tierra, había algo, esperando. Necesito pruebas, dijo el detective. Necesito algo concreto. El doctor Torres sacó una grabadora de audio. Tengo esto. ¿Qué es? Cuando estábamos en el túnel. Grabé el audio. Todo. Escuche. Presionó play. Se escuchaba sus pasos, sus voces, el zumbido, y entonces, otro sonido, apenas audible, como una voz, pero distorsionada, grave, no humana, diciendo algo. El detective se acercó. ¿Qué está diciendo? El doctor Torres rebobinó. Lo reprodujo más lento. La voz, más clara ahora, diciendo una palabra. Ven. El detective sintió ese escalofrío que sube por la espalda. ¿Eso es real? Lo grabé directamente del micrófono. No hay edición. Es real. ¿Qué significa? Significa que lo que sea que esté ahí está consciente, puede comunicarse y está invitando. El detective guardó silencio. Esto es más grande de lo que pensé, dijo finalmente. Lo sé. Necesito informar esto. Necesito hablar con mis superiores. Detective, ¿cree que le van a creer? No lo sé, pero tengo que intentarlo. Esa tarde, el detective se reunió con su capitán. Le mostró todo, las grabaciones, los documentos, las fotos del túnel, el audio. El capitán lo escuchó, en silencio. Cuando el detective terminó, el capitán se recostó en su silla. Ramírez, ¿usted cree en esto? Capitán, yo estuve ahí. Yo lo vi. Es real. El capitán suspiró. Ramírez, lo que me está diciendo es que hay un túnel secreto bajo la estación, con un experimento de hace 50 años, que todavía funciona, y que hay una entidad dimensional tomando personas. Cuando lo dice así suena a locura, Ramírez. Lo sé, pero es verdad. El capitán se levantó, caminó hacia la ventana. Ramírez, tengo que pensar en esto. Esto es delicado. Si lo que dice es verdad,
si hay un encubrimiento gubernamental, si hay algo peligroso ahí abajo. Esto va más allá de nosotros. ¿Qué sugiere? Voy a llamar a algunas personas. Personas en el gobierno, vamos a ver qué dicen. Y mientras tanto, usted no hace nada, no vuelve a ese túnel, no habla de esto con nadie. ¿Entendido? Pero capitán, ¿entendido? El detective asintió. Entendido, pero el detective no podía quedarse quieto. Esa noche, volvió a la estación Terminal Norte, solo. Necesitaba respuestas. Bajó al andén, vacío. 11 de la noche. Caminó hasta la puerta de metal, la abrió, entró, bajó las escaleras, llegó a la puerta del túnel abandonado, aún estaba abierta. Entró. Su linterna iluminaba el camino. Caminó, despacio. Llegó a la bifurcación, giró a la derecha, llegó a la sala. La estructura seguía ahí, funcionando, zumbando. Pero había algo diferente. En el suelo, frente a la estructura, algo que no estaba ahí antes. El detective se acercó, alumbró y se heló. Era un cuerpo. No un cuerpo. Una forma, una silueta, como si fuera la huella de un cuerpo, quemada en el suelo. El detective se arrodilló, tocó el suelo, frío, como hielo, y entonces escuchó algo. Detrás de él, se giró. La sombra estaba ahí, a 5 metros. No se movía, solo. Observaba. El detective se levantó. Despacio. ¿Qué eres?, preguntó. La sombra no respondió, pero entonces, el detective escuchó esa voz en su cabeza, no con sus oídos, en su mente, diciendo: ven. El detective retrocedió. ¿Dónde está Ricardo Montes? La sombra se movió, un poco más cerca. La voz de nuevo. Aquí. ¿Aquí dónde? Con nosotros. ¿Quiénes son ustedes? Silencio. Y entonces, la sombra empezó a cambiar, a tomar forma, una forma casi humana, un rostro, apenas visible, y el detective lo reconoció. Ricardo. Era Ricardo Montes, o lo que quedaba de él, su rostro. Pero vacío, sin vida, sin alma. Los ojos, negros, completamente negros. El detective sintió ese pánico, esa sensación de que algo está muy mal. Ricardo, susurró. La forma no respondió, solo lo miraba. Y entonces, otras sombras empezaron a aparecer. Detrás de la primera, docenas, tal vez cientos, todas tomando forma. Rostros que el detective reconoció, de las fotos, de los reportes, todas las personas desaparecidas, todas ahí, todas, vacías. El detective corrió hacia la salida, no miró atrás, corrió por el túnel, las escaleras, el pasillo, salió al andén, subió las escaleras, salió de la estación, a la calle, respiró el aire nocturno, frío, real. Se apoyó contra una pared, temblando, porque ahora sabía dónde estaba Ricardo Montes, sabía dónde estaban todos, pero no estaban vivos, no realmente, estaban del otro lado, atrapados, en lo que sea que hubieran abierto, y esa cosa, esa presencia, los estaba usando. ¿Para qué? Eso lo veremos en la parte final, porque hay algo más, algo que el detective encontró en esos documentos, algo que explica por qué abrieron ese portal, y lo que están tratando de hacer. Y entonces, el detective entendió por qué las desapariciones siempre eran en la mañana, por qué siempre en la misma estación, por qué siempre en el mismo túnel, porque no eran aleatorias, eran sacrificios, y el portal estaba creciendo. Parte final.
La verdad que nadie quiere aceptar. Viernes que viene. Porque lo que el detective va a descubrir va a cambiar todo. Si este video te heló, si te hizo cuestionar qué hay debajo de las ciudades, si te dio miedo tomar el metro, dale like, comparte con alguien que necesita saber la verdad. Suscríbete para la parte final. Activa la campanita, porque lo que viene es peor de lo que imaginas, mucho peor. ¿Has sentido algo extraño en el metro? ¿Has visto sombras que no deberían estar ahí? ¿Has escuchado voces en tu mente? Comenta, porque tal vez tú también lo has visto y no lo sabías. Voces del misterio sombrío, donde las sombras hablan y tú escuchas. Nos vemos el viernes, en la parte final. La verdad que nadie quiere aceptar. Si te atreves,